les voy a presentar a otra persona que nos va a abrir la cabeza respecto de lo que viene, pero antes va esta introducción. Carlos Galmarini, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Ford Argentina. Función que lidera desde 2012. Cuenta con una trayectoria de 28 años en la firma automotriz, donde se desempeñó en diferentes posiciones gerenciales en las áreas de finanzas, comunicaciones y asuntos gubernamentales. Es licenciado en Economía de la UBA. ¿Por qué lo elegimos a Carlos? ¿Por qué elegimos a Ford como parte de nuestro viaje al futuro? Básicamente porque hace mucho tiempo Bill Ford a nivel global empezó a instaurar el futuro de la movilidad como uno de los temas. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá con ustedes una vez más. ¿Cómo había surgido, Carlos, en esa época cuando empezó a hablar Bill Ford del tema del que hoy hablamos? Bueno, Bill Ford y Ford en general empezó a ver que a futuro se empezaba a generar un desafío o un riesgo sobre la movilidad y sobre todo el progreso humano que brinda la movilidad, ¿no? Ford siempre tuvo la creencia que la movilidad de las personas y de las cosas eficientes impulsa el progreso humano. Eso fue lo que llevó a Henry Ford en su momento a buscar que el hombre común tenga acceso a la movilidad, ¿no? Antes de que Ford creara la producción en línea, bajara los costos de los autos, subiera los salarios industriales para que todos sus empleados pudieran comprar un auto, la movilidad estaba restringida solamente a la gente pudiente, a la gente de clase alta, y la gente no se movía mucho de su zona de influencia. Ford está convencido que la movilidad impulsa el progreso humano y vio que ese acceso a la movilidad podía estar siendo amenazada en el futuro por nuevos desafíos que se venían. Y ahí empezó todo este estudio y toda esta preocupación por instalar el tema de que había que trabajar sobre el futuro de la movilidad para que este progreso no se interrumpiera. Bueno, hablamos de desafíos, hoy estamos planteando lo que viene. ¿Y qué es lo que viene, Carlos, en materia de movilidad? Bueno, la industria automotriz está sufriendo un proceso de transformación disruptiva tan radical como el que ocurrió en esa época que te estaba contando, ¿no? Y este proceso de transformación radical está básicamente impulsado por tres elementos. Uno son los nuevos desafíos que se están planteando en la movilidad. El segundo son nuevas demandas y preferencias de los clientes respecto de la industria automotriz y de los autos. Y el tercero es un proceso de evolución tecnológica que permite integrar al auto a un naciente ecosistema de transporte y movilidad de las personas integrado, donde el auto deja de cumplir el rol solamente de transportarte de un lugar a otro, sino que se integra a un ecosistema de transporte inteligente entre transporte privado, transporte público, y que no solo te traslada, sino que en ese camino te da servicios. Esos nuevos desafíos a los que hacer referencia tienen que ver concretamente con qué. Concretamente, dos aspectos fundamentales. Uno, el congestionamiento en las grandes ciudades. El crecimiento del parque automotor ha hecho que el congestionamiento pase a ser un problema en las grandes ciudades. Esto trae dos problemas. En el mundo prepandemia, ¿no? Hoy de en golpe el mundo prepandemia. Cambió. Estamos hablando del mundo prepandemia. Ajá. Pero bueno, la pandemia va a pasar, digamos, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando en el futuro. Hay que administrar el presente, pero hay que seguir trabajando en el futuro. Ese congestionamiento tiene dos problemas. Uno es la pérdida de tiempo y la pérdida económica que generan los grandes congestionamientos y la dificultad para transportar las personas y para que se transporten las personas y transportar las mercaderías. El segundo es, debido a ese congestionamiento, la polución ambiental que genera. Entonces hay un doble desafío y que hay que atender, ¿no? Por eso nosotros nos imaginamos un futuro ecosistema de transporte inteligente, integrado, con la mejor solución en cada etapa, donde se integra el transporte privado con el transporte público y con la infraestructura urbana, con soluciones que van desde cómo te moves la primera larga distancia hasta la solución de la última milla. Hablabas ahí de otro de los puntos, este segundo punto que tiene que ver con el cliente, pero respecto al cliente, concretamente el auto del futuro, y no te hablo de Kit, el auto fantástico para quienes peinamos algunas canas, sino el auto del futuro que ustedes están vislumbrando, ¿cuál es? El auto del futuro es un auto conectado con todo, a través de la nube, conectado con otros autos, conectado con hubs de servicios, conectado con la infraestructura urbana, conectado con un estacionamiento donde tu auto solo va a poder reservarte, cuando vos le digas a dónde vas y vea tu agenda, te va a reservar el estacionamiento al lugar donde vas a llegar.
Y cuando llegues a ese estacionamiento lo vas a dejar en un lugar y va a estacionar solo. Ya se están haciendo pruebas pilotos de eso. ¿Y nos tiene como conductores a los humanos o directamente vamos estudiando la entrevista? Va a ser, el auto del futuro va a ser conectado, electrificado y autónomo. Conectado, electrificado y autónomo. Y decías un tercer desafío que ustedes ya están viendo, que está vinculado con el ecosistema, ese ecosistema por el que van a circular los autos. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, el ecosistema de transporte va a cambiar porque, y vamos un poco a las demandas de los clientes, ¿no? ¿Qué está cambiando en la demanda de los clientes? Nosotros como clientes ya esperamos algo más de un auto, no esperamos que nos sirva de medio de transporte de un punto a otro, esperamos que nos dé más, que nos dé servicios, que nos dé confort, que nos dé conveniencia. Y por otro lado, están haciendo un nuevo modo o modelo de uso y propiedad del auto, ¿no? Esto está un poco interrumpido ahora por la pandemia, pero venía muy fuerte la tendencia a car sharing, a carpooling. El modelo de uso y propiedad estaba cambiando. Vamos a ver cómo sale de esta pandemia, pero parecería ser una tendencia que una vez que la pandemia pase pueda volver a reafirmarse, ¿no? Hay quien nos mira y dice, bueno, Carlos está hablando de car sharing y sabe de qué se trata, pero otros dicen, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de que vos podés no ser dueño del auto, pero compartir el uso de un auto con un montón de otras personas que compras un servicio para usarlo por horas cuando lo necesitas. O sea, lo que compras es la movilidad y no tanto la aspiracional, que es otra cuestión, ¿no? El consumidor chico, el nuevo consumidor, por ahí aspira más hacia eso que a su primer 0 kilómetro, ¿o no es así? Las generaciones jóvenes, para las generaciones jóvenes en muchos lugares ya no es aspiracional tener su primer auto, sino tener un acceso a una movilidad que le sea conveniente, que le sea fácil, que la tenga a mano. Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Salir en la ciudad de Buenos Aires, en muchos barrios, salir con tu auto a moverte 20, 30 cuadras puede ser un problema, digamos, ¿no? Entonces, y no ocurre solo en Buenos Aires, ocurre en muchas ciudades. Obviamente esto no va a ser general en todos lados, en todos los países, en todas las ciudades. Esta es una tendencia más que nada de las grandes urbes que están creciendo cada vez más, ¿no? Cada vez más población vive en megaciudades. Bueno, todo tiene que ver con todo en este encuentro que estamos viviendo de Negocios del Futuro. La veías a Marta Urrúa hace minutos, que es quien escribió La Fábrica del Tiempo, porque los jóvenes también lo que compran con esto que dice Carlos de movilidad es el uso de su tiempo como un valor en el cual las automotrices paradójicamente también están jugando. Y hay otra cuestión, Carlos, que está en el detrás de escena, que es esta manufactura 4.0 como una tendencia del futuro que ya llegó. ¿De qué se trata? Bueno, la manufactura 4.0 está muy relacionado con el desarrollo de las tecnologías, de la conectividad, de las comunicaciones y de la transformación digital. Y se trata de, a través de todas estas tecnologías, crear herramientas que hagan más eficiente la producción de los autos en las plantas, que haga más eficiente la producción, que le facilite a la persona que está trabajando en la planta el trabajo y lo haga más eficiente. Ejemplos, cosas que ya estamos implementando acá en la planta de Pacheco. Realidad aumentada, ¿no? Nosotros cuando hacíamos un cambio de ingeniería, el desarrollo de la ingeniería a veces se hace afuera. En el momento de la implementación en la línea, viajaban ingenieros que habían hecho el desarrollo para ver cómo se estaba haciendo, cómo se fabricaba por primera vez, hacer correcciones, hacer ajustes, hacer entrenamiento. Hoy eso se hace de manera virtual. Todo de manera virtual. Los operarios tienen un headset que transmite en HD y los ingenieros, donde estén, van viendo lo que van haciendo y van interactuando y lo diciendo, acá encontré un problema, no, corregilo, esto está saliendo bien. Y ya no hace falta que viajen un grupo de personas para hacer una implementación de una modificación tecnológica o de proceso productivo. Otro que es muy interesante es la utilización de Big Data. A través de una planta hiperconectada se va procesando a través de Big Data infinidad de datos de cómo van funcionando los equipos y cuando alguno empieza a mostrar algún parámetro de anomalía, automáticamente hace un autodiagnóstico y genera una recomendación de mantenimiento. Esto que hace es preventivo. Lográs anticipar una posible rotura de un equipo y vas y le haces el mantenimiento anticipadamente. Eso ahorra un montón de tiempo porque evitas paradas de línea por equipos que se rompen. También se está usando mucho la realidad aumentada y también tener pantallas interactivas que van mostrando
en el momento cómo está funcionando cada parte de la planta, ¿no? Antes vos lo seguías por etapas al final de cada proceso, ¿y ahora qué cambió? Ahora con un código QR en el celular, el supervisor del área va a poner el código QR y le aparece en su pantalla del celular todos los datos de su sector, no como antes que había que hacer la estadística, imprimir una pantalla, los papeles. Los papeles. Hoy tenés todo online y ves cómo está funcionando, o si alguien necesita un instructivo de mantenimiento o qué está pasando con esa máquina, pone el código QR y le aparece en su celular, en su tablet o en su computadora toda la información que necesita para tomar decisiones. Carlos, veíamos en tu currículum muchísimos años ya ligado al sector automotor. 1992 es cuando Carlos ingresaba a la compañía. La velocidad de los cambios en una empresa tradicional como puede ser Ford, ¿se aceleró con este proceso? Sí, se aceleró muchísimo y estamos en un proceso de transformación digital y transformación cultural sumamente interesante para adaptarnos a este nuevo mundo que va a velocidad de vértigo. O sea, hoy el tiempo que los clientes tienen una necesidad, tienen una nueva preferencia o tienen un problema y hoy quieren la solución ya. Este mundo digital es de soluciones rápidas. Nosotros estamos en un proceso de transformación cultural que tal vez es uno de los mayores desafíos de innovación que tenemos, ¿no? Todo el mundo habla de innovación y uno piensa en tecnologías. Cambiar la cultura también es innovar, pasando de una cultura analógica, si querés, a una cultura digital, pasando de procesos antiguos donde todo era jerárquico, procesos de toma de decisiones, de evaluación de proyectos homogéneos para todo tipo de proyectos, a un modo de trabajo y un modo de toma de decisiones que nos permita adaptarnos a esta velocidad a la que va el mundo y ser ágiles, flexibles y versátiles. Y esto pasa porque nuestros equipos tengan mentalidad digital y trabajen en un ecosistema digital. Un ecosistema digital desde las herramientas, infraestructura con la que tienen disponibles para trabajar, hasta los procesos de diseño organizacional, gobernanza, proceso de toma de decisiones. Y ya estamos trabajando mucho en eso. De hecho, lo primero que hicimos fue crear las condiciones para que eso ocurra. Que es un cambio, él lo cuenta como un cuento, como algo simple, pero para las estructuras, como tienen las automotrices, que supieron ser súper verticales, con cada uno de los jefes como individuos, ahora es todo co-creación. Bueno, por eso lo primero que hicimos fue generar las condiciones estructurales para que eso ocurra. Ford a nivel global hizo un rediseño organizacional donde eliminó muchas capas. Cambiamos el sistema de gobernanza para bajar el poder de decisión lo más abajo posible. Cambiamos todo nuestro proceso de gobernanza, buscando que la toma de decisiones sea lo más abajo en la organización posible. Cambiamos nuestros procesos de toma de decisiones y de evaluación de proyectos, yendo a procesos de evaluación y toma de decisiones más parecidas a las de un entrepreneur o una startup. Estamos impulsando a nuestros equipos a que tomen contacto con el mundo entrepreneur, se contacten con el exterior para aprender y para hacer asociaciones cuando valga la pena. Estamos realmente impulsando eso muchísimo porque no hay manera de poder hacer la transformación digital que requiere el negocio automotriz del futuro si no hacemos también un cambio cultural que favorezca eso. Es lo fundamental, ¿no? Construir las paredes y no solo pintarlas. Carlos, muchas gracias por haber venido. No, un placer.